Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 210. Dice así: 4 sacrificios que agradan a Dios. Al mirar en retrospectiva mi vida, puedo ver cuántos sacrificios hicieron mis padres por mi hermana y por mí. Ojalá los hubiera apreciado más en aquel momento. Mis padres venían de una generación que estaba muy familiarizada con la idea del sacrificio. Muchos de sus contemporáneos habían sacrificado sus vidas por sus semejantes y por sus países. La idea de hacer sacrificios, ya sean grandes o pequeños, parece más ajena a nuestra generación. La gran mayoría de las referencias bíblicas de sacrificio están en el Antiguo Testamento, las cuales prefiguran la muerte sacrificial de Jesús en la cruz por nosotros. En el Nuevo Testamento casi todas las referencias son sobre el sacrificio de Jesús. La muerte de Jesús como el único sacrificio perfecto y completo que cumple toda la preparación y predicción del Antiguo Testamento. No necesitamos hacer ningún sacrificio por nuestros pecados. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos dice que hay 4 sacrificios que puedes hacer para agradar a Dios. Ahora vamos a leer Salmos 89 del 30 al 37. Dice así: pero si sus descendientes abandonan mis enseñanzas y dejan de obedecer mis órdenes, si desobedecen mis decretos y dejan de cumplir mis mandatos, entonces castigaré su pecado con vara y su desobediencia con azotes, pero jamás dejaré de amarlo, ni de cumplir la promesa que le hice. Por nada romperé mi pacto, no retiraré ni una sola palabra que he dicho. Le hice un juramento a David, y por mi santidad no puedo mentir. Su dinastía seguirá por siempre, su reinado perdurará como el sol, será tan eterno como la luna, la cual es mi fiel testigo en el cielo. Primer punto: da gracias a Dios por el sacrificio de Jesús. Dios es santo y amoroso. Dios amó a David y afirmó: jamás le negaré mi amor. Dios en su amor hizo un pacto con David y su pueblo. Era un pacto de gracia, pero requería una respuesta de obediencia a la ley. Pero, ¿qué pasaría si no cumplían la ley? Si aquello ocurría, si sus hijos se apartaban de mi ley y no viven según mis decretos, si violan mis estatutos y no observan mis mandamientos, se requerirá un castigo. El Nuevo Testamento nos dice que Dios vino en la persona de su Hijo Jesucristo para tomar ese castigo, ofreciéndose a sí mismo como el sacrificio por el pecado. A través de ese sacrificio, el amor y la santidad de Dios fueron plenamente expresados y cumplidos, y no necesitas hacer más sacrificios por el pecado. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te agradezco demasiado por el sacrificio de Jesús en la cruz por mí. Gracias porque no se requieren más sacrificios por mis pecados. Ahora vamos a leer Romanos 11 del 33 al 36 en la NTV. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de él y existen por su poder y son para su gloria. A él sea toda la gloria por siempre. Amén. Y también vamos a leer Romanos 12, también en la NTV. Sacrificio vivo para Dios. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de
de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te ha concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liberar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlos con gusto. No finjas amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un efecto genuino y deleítesen al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendiga a quienes los persigan, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer, si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Segundo punto, haz sacrificios que agraden a Dios. En este pasaje vemos 4 sacrificios que puedes hacer en tu respuesta al sacrificio de Jesús por ti. El primero, el sacrificio de tus labios. El escritor de Hebreos dice, así que ofrezcan continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Gran parte de los primeros 11 capítulos de Romanos son sobre el sacrificio de Jesús por nosotros. Pablo, habiendo presentado todo lo que Dios ha hecho por nosotros, responde con un sacrificio de alabanza que está en Romanos 11, del 33 al 36. Segundo, el sacrificio de tu vida. Pablo escribe, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios por todo lo que Jesús ha hecho por nosotros en su propio sacrificio en la cruz, en la oración espiritual ofrezca su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dios quiere que ofrezcas todo de ti y todo de tu vida, tu tiempo, ambiciones, posesiones, oído, boca y sexualidad, así como tu mente, emociones y actitudes. La descripción de Pablo de un sacrificio vivo también nos recuerda que tienes que seguir ofreciendo todo durante tu vida eterna. Como Eugene Peterson lo traduce en Ted Mense, toma cada día de tu vida cotidiana, tu dormir, comer, ir a trabajar y caminar y colócalo delante de Dios como ofrenda. En tiempos del Antiguo Testamento, sacrificio vivo sonaría como un término contradictorio. Todo el objeto del sacrificio era que la víctima fuera sacrificada. Jogot Weissney escribe, nuestro acto de adoración ya no está en traer un sacrificio, sino en ser nosotros mismos un sacrificio. Seguimos viviendo, somos todo lo que ofrecemos. La oración es aquello que digo con mi lengua, es aquello que veo, lo que pienso,
a donde voy con mis pies. El segundo sería sacrificio de tu botín. La donación generosa es otro sacrificio del Nuevo Testamento. Pablo alienta al sacrificio de la generosidad para contribuir a las necesidades de los demás. Debemos estar listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Este es otro sacrificio que el escritor de Hebreos dice que agrada a Dios, compartir con otros, que está en Hebreos 13 al 10, Hebreos 13, 16. Incluso debemos dar generosamente a nuestros enemigos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta, que está en Romanos 12, 20. Cuarto, el sacrificio de tu amor. En este pasaje Pablo da muchos ejemplos del sacrificio del servicio amoroso. El escritor de Hebreos dice, no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios, que está en Hebreos 13:16. Hacer el bien significa renunciar a cosas que no son buenas. No se amoldean al mundo actual, que está en Romanos 12:2. Aunque Dios solo nos pide que renunciemos a las cosas malas en nuestras vidas, podemos sentir que es muy costoso hacerlo porque esas cosas son superficialmente atractivas. El arrepentimiento es una palabra muy positiva, pero en el momento puede parecer una renuncia. El amor sacrificial implica permitir que Dios nos transforme completamente. Nuestro amor debe ser sincero. La palabra griega para sincero significa sin hipocresía o literalmente sin actuar o sin máscaras. A menudo las relaciones en el mundo son bastante superficiales. Todos ponemos fachadas o máscaras para protegernos. Cuando vemos a los gobiernos poner máscaras los llamamos propaganda. Cuando lo hacemos nosotros mismos los llamamos imagen. Estamos proyectando algo en efecto. Estamos diciendo realmente no me gusta lo que soy por dentro, así que fingiré que soy alguien diferente. Ciertamente lo hice en gran medida antes de ser cristiano y de algún modo continúo, aunque no debería. Si otras personas están haciendo lo mismo, entonces son dos fachadas o máscaras encontrándose. El triste resultado es que las dos personas reales nunca se encontrarán. Esto es lo opuesto al amor sincero. Amor sincero significa quitarse la máscara y atreverse a revelar quién eres tú. Cuando sabes que Dios te ama tal como eres libre para quitarte la máscara. Esto significa que hay una intensidad y autenticidad completamente nueva en tus relaciones. Pablo incita a los cristianos a vivir en armonía unos con otros y a ser generosos, hospitalarios, a perdonar, a ser empáticos y a vivir en paz con todos. Esta es una gloriosa imagen de la familia cristiana a la cual Dios nos llama, atrayéndonos a una atmósfera de amor, alegría, paciencia, fidelidad, generosidad, hospitalidad, bendición, regocijo, armonía, humildad y paz, donde el bien no es vencido por el mal, pero el mal es vencido por el bien. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, hoy te ofrezco mi cuerpo como sacrificio vivo. Me pongo a tu disposición. Te entrego todo lo que tengo una vez más, mi vida, mi tiempo, mi dinero, mis ambiciones, mis planes y mis anhelos y mis deseos. Muéstrame tu voluntad buena, agradable y perfecta. Ahora vamos a leer Primera de Crónicas del 6 del 1 al 81. Dice así en la NTV, la línea sacerdotal. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. Entre los descendientes de Coat se encontraba Amram, Israt, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram fueron Aarón, Moisés y Miriam. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar fue el padre de Finnes. Finnes fue el padre de Abiusa. Abiusa fue el padre de Buki. Buki fue el padre de Uzi. Uzi fue el padre de Seraías. Seraías fue el padre de Meraiot. Meraiot fue el padre de Amarías. Amarías fue el padre de Aiob. Aiotob.
Ahiotob fue el padre de Sadoc, Sadoc fue el padre de Ahimaaz, Ahimaaz fue el padre de Azarías, Azarías fue el padre de Jonatán, Jonathan, Jonan, Jonan, Jonan fue el padre de Azarías, el sumo sacerdote del templo que Salomón construyó en Jerusalén. Azarías fue el padre de Amarías, Amarías fue el padre de Ahitob, Ahitob fue el padre de Sadoc, Sadoc fue el padre de Salum, Salum fue el padre de Hilcias, Hilcias fue el padre de Azarías, Azarías fue el padre de Seraías, Seraías fue el padre de Jehosadac, quien fue desterrado cuando el Señor mandó a los habitantes de Judá y de Jerusalén al cautiverio bajo Nabucodonosor. Los clanes de los hijos de los levitas. Los hijos de Leví fueron Gersón y Coat y Merari. Entre los descendientes de Gersón estaba Litni y Simei. Entre los descendientes de Coat estaban Amram, Isahar, Hebrón y Uziel. Entre los descendientes de Merari estaban Mahil y Musi. Los siguientes fueron los clanes de los levitas, agrupados de acuerdo a su familia patriarcal. Entre los descendientes de Gersón estaban Litni, Jaat, Sima, Joat, Ido, Sera, Jeatrai. Entre los descendientes de Coat estaban Aminadab, Coret, Asir, Elcana, Abiasap, Asir, Tahab, Uriel, Usías y Saúl. Entre los descendientes del Cana estaban Amasaid, Jaimot, Elcana, Sofai, Nahat, Eliab, Jeroán, Elcana y Samuel. Los hijos de Samuel fueron Joel, el mayor, y Abías, el segundo. Entre los descendientes de Merari estaban Mahil, Litni, Simei, Usa, Simea, Jawi y Asaías, los músicos del templo. David nombró a los siguientes hombres para dirigir la música en la casa del Señor después de que el arca fue colocada allí. Ellos se encargaron de la música en el tabernáculo hasta que Salomón construyó el templo del Señor en Jerusalén. Llevaron a cabo su labor siguiente, todas las ordenanzas que les transmitieron. Estos son los hombres que sirvieron junto con sus hijos. El músico Gemán pertenecía al clan de Coat. Su genealogía fue seguida a través de Joel, Samuel, Elcana, Jeroán, Eliel, Toat, Suf, Elcana, Mahat, Amasai, Elcana, Joel, Azarías, Sofonías, Tahat, Asir, Abiasap, Coret, Ishar, Coat, Levit y hasta Israel. El primer ayudante de Gemán fue Asaf, del clan de Gersón. La genealogía de Asaf fue seguida a través de Beraquías, Simei, Micael, Basaías, Malaquías, Etit, Serat, Adai, Etán, Sima, Simei, Jahat, Gersón y Leví. El segundo ayudante de Gemán fue Etán, quien pertenecía al clan de Merari. La genealogía de Etán fue seguida a través de Gisi, Adid, Maluk, Asabías, Amasías, Hilcías, Hatzi, Bani, Semer, Mahil, Musi y Merari y Levit. Sus hermanos levitas fueron asignados a otras tareas con el tabernáculo y la casa de Dios. Los descendientes de Aarón. Solamente Aarón y sus descendientes servían como sacerdotes. Presentaban las ofrendas en el altar de las ofrendas quemadas y en el altar del incienso, y llevaban a cabo todas las demás tareas relacionadas en el lugar santísimo. Hacían expiación por Israel al hacer todo lo que Moisés, el siervo de Dios, les había ordenado. Los descendientes de Aarón fueron Eleazar, Finnes, Abiusub, Buki, Uzi, Seraías, Meraiot, Amarías, Jaitob, Sadoc y Ahimás. Territorio para los levitas. Este es un registro de las ciudades del territorio asignado por sorteo sagrado a los descendientes de Aarón que pertenecían al clan de Coat. Este territorio en Judá incluía Hebrón y los pastizales que lo rodeaban, pero Caleb, hijo de Jefone, recibió los campos y las zonas circundantes que pertenecían a la ciudad. Así que los descendientes de Aarón
les entregaron las siguientes ciudades, cada uno con sus pastizales: Hebrón, una ciudad de refugio; Libna, Jatir, Etemoa, Jolón, Debir, Jain, Juta y Bet-Semes. Además del territorio de Benjamín, recibieron Gabaón, Geba, Alemet y Anatot, cada una con sus pastizales, de modo que se les entregaron 13 ciudades a los descendientes de Aarón. Los demás descendientes de Coat recibieron por sorteo sagrado 10 ciudades del territorio de la media tribu de Manasés. Los descendientes de Gersón recibieron por sorteo sagrado 13 ciudades de los territorios de Isaacar, Aser, Neftalí y de la región de Basán al oriente del Jordán, que pertenece a Manasés. Los descendientes de Merari recibieron por sorteo sagrado 12 ciudades de los territorios de Rubén, Gad y Zabulón. Así que el pueblo de Israel asignó todas estas ciudades y pastizales a los levitas. Las ciudades en los territorios de Judá, Simeón y Benjamín mencionadas anteriormente se le asignaron por sorteo sagrado a los descendientes de Coat. Les entregaron las siguientes ciudades del territorio de Efraín, cada uno con sus pastizales: Siquén, una ciudad de refugio en la zona montañosa de Efraín; Geser, Jotmeán, Bet-Jorón, Jalón y Cat-Rimón. Los demás descendientes de Coat recibieron las ciudades de Arner y de Bieleam, del territorio de la media tribu de Manasés, cada una con sus pastizales. Los descendientes de Gersón recibieron las siguientes ciudades del territorio de la media tribu de Manasés: Golán, en Basán y Astarot, cada uno con sus pastizales. Del territorio de Isaacar recibieron Sedet, Daberat, Ramón y Annén, cada una con sus pastizales. Del territorio de Aser recibieron Masal, Adón, Jucot y Rejot, cada una con sus pastizales. Del territorio de Neftalí recibieron Sedes en Galilea, Jamón y Kiriataim, cada una con sus pastizales. Los demás descendientes de Merari recibieron las siguientes ciudades del territorio de Zabulón: Jotneán, Carta, Rimón y Tabor, cada una con sus pastizales. Del territorio de Rubén, del oriente del río Jordán, frente a Jericó, recibieron Becer, una ciudad del desierto; Hasad, Sedemot, Mefat, cada una con sus pastizales. Además del territorio de Gad, recibieron Ramón de Galat, Mahanaín, Hezbón y Jazer, cada una con sus pastizales. Tercer punto, entiende los sacrificios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran los mediadores entre Dios y el pueblo. Aarón y sus hijos estaban encargados de quemar las ofrendas sobre el altar, expiación por Israel. El sacerdocio era hereditario. Los sacerdotes eran descendientes de Leví y el cronista enumeraba a los hijos de Leví. Vemos que todos aquellos que sirvieron en el tabernáculo, que más tarde se convertiría en el templo, fueron considerados de ascendencia levita. Y el cronista subraya la importancia del templo, el cual era un lugar de adoración donde habitaba el Espíritu de Dios. David puso algunos levitas a cargo de la música de la casa del Señor. Estos fueron los cantores que David nombró para el templo del Señor. Ellos ya cantaban en la tienda de reunión delante del santuario. Otros levitas estaban encargados de presentar sacrificios en el altar, hacer expiación, como vimos anteriormente. Una definición sencilla de la expiación es en umed, unificación. En otras palabras, Dios provee un medio a través del cual la gente puede estar a la par con él. Este fue el patrón en todo el Antiguo Testamento. La necesidad de sacrificio y de hacer expiación prefiguraba el sacrificio final, completo y suficiente de Jesús. Tales pasajes nos recuerdan lo asombroso que es que los sacrificios ya no son necesarios debido al único sacrificio verdadero y perfecto de Jesús. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Gracias, Señor, porque todo lo que
se requiere de nosotros hoy es una respuesta a tu sacrificio y ofrecerte los sacrificios de oración de nuestro cuerpo, de hacer bien, de hacer el bien y compartir con los demás. Gracias porque con tales sacrificios te complaces. Te ruego que derrames tu fuego sobre nuestros sacrificios. Pipañae, Romanos 12:21. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Hacer el bien es la manera más poderosa de detener la propagación del mal. Y recuerda que este podcast está hecho por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres. Y el que le dio vida a este podcast fue Jesús David Rodríguez Rojas.